Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos una actividad que es el taller de tortugas marinas presentadas por el equipo de trabajo de la Ticofapur, el cual lo integra Montserrat Camacho, Jessy López y su servidor Ulises Guzmán. Ok, chicos, pues para comenzar a hablar un poquito sobre las tortugas marinas, es importante que primero conozcamos cuáles son sus características generales. Como sabemos, las tortugas son de las escasas especies que sobreviven actualmente en la Tierra desde la prehistoria. Algunas investigaciones apuntan que que han existido desde hace cerca de 210 millones de años y que han ido evolucionando con tal de sobrevivir a sus entornos y a sus depredadores. La primera característica que resalta de las tortugas es que son reptiles, lo que significa que tienen una respiración pulmonar, por lo que deben llegar hasta la superficie para poder respirar. Las tortugas son del orden de los quelonios, que es un tipo de reptiles marinos. Están caracterizados por tener un caparazón que las protege, que va a proteger a sus órganos vitales, y de este caparazón va a estar emergiendo lo que es la cabeza, las patas y la cola. El caparazón está formado por más de 50 huesitos que están fusionados y aparte por el plastrón. El plastrón es la estructura que está aplanada y que conforma la parte ventral del caparazón, o sea, la parte de abajo, como si fuera la pancita de la tortuga. Ahora, después, todas las tortugas carecen de dientes, pero sí tienen un pico o una mandíbula como si fuera forma de pico, que está hecho de queratina, que es el mismo material del que se están compuestas nuestras uñas. El pico tiene precisamente esta forma para que les permita alcanzar los alimentos de lugares un poco o un tanto estrechos. Además han ido desarrollando un gran sentido del olfato que les permite conseguir sus alimentos, a la par de que tienen una mejor vista fuera del agua, que tienen una vista mejor dentro que fuera del agua. Ahora, otra característica del caparazón es que es un mecanismo de defensa que les va a permitir sobrevivir, les ha permitido sobrevivir en las diferentes eras geológicas. También, como parte de la dieta, es que está formada por pequeños crustáceos, algas, medusas, esponjas, moluscos o pequeños peces. Además, sus oídos están cubiertos de piel, sus patas han sido sustituidas por aletas, a diferencia de las tortugas que son terrestres, y también podemos diferenciarlas de los anfibios, porque pues si bien podemos pensar que los anfibios son las especies que pueden sobrevivir tanto en tierra como en el agua, y las tortugas podríamos tender a clasificarlas en este orden, pues no. La diferencia es que se les caracteriza por el hecho de que su piel siempre está húmeda, y las tortugas, al contrario, tienen la piel seca y casi sin glándulas, además de una protección que tienen sus escamas, y tampoco sufren mudas de piel como las serpientes o las lagartijas, sino que presentan una descamación continua por el desgaste normal de la epidermis. Siguiendo en la próxima diapositiva, otra característica de las tortugas es justamente su ciclo de vida. En sus primeros años se piensa que las tortugas marinas son solitarias, pero de jóvenes y adultas se congregan en sitios de forraje, que son sitios donde se van a estar alimentando, apareando y anidando. En términos generales, las tortugas pasan la mayoría de su vida en el mar, y aunque las hembras salen a la playa a poner sus huevos en distintos periodos, los machos pueden también emerger a la playa en algunas ocasiones para regular su temperatura o evitar encuentros con los depredadores, aunque pues no hay como una certeza científica sobre cuáles son las razones que llevan a esta situación. Todas las tortugas se van a reproducir por medio de una fertilización interna. Luego de aparearse, las hembras migran hacia las playas de anidación, que generalmente siempre es la misma playa donde anidan, que pues a la vez es donde nacieron. Se cree que las tortugas recuerdan su playa natal
habiendo grabado como en su memoria durante el recorrido el nido hacia el mar donde nadaron, por los factores químicos, físicos y otros que no están como tan estudiados en el momento. Cuando están listas para poner sus huevos, las hembras emergen en playas tropicales, subtropicales o templadas. Entonces, en esta parte de la anidación generalmente van a estarse llevando en periodos nocturnos. Con sus aletas hacen como una cama para acomodar su cuerpo en la arena, y luego con las aletas traseras excavan como una cámara o un hueco en el que, según la especie, ponen entre 50 y 200 huevos por nido. Una vez que terminan de depositarlos, los cubren con arena. Una hembra usualmente no anida en los años siguientes, sino que tarda normalmente de 2 a 4 años en regresar, con la posible excepción de solo las tortugas lora. Según la especie, las crías tardan entre 45 y 75 días en nacer, y los sexos de las crías se determinan por la temperatura de la arena durante la incubación, en temperaturas altas o bajas, según pues la playa. Se cree también que pues estas tortuguitas emergen solo emergen una cada 1000, entonces de 1000 huevecillos que puede haber, solo una va a sobrevivir, y esto para llegar a una edad adulta, y salen de sus nidos al anochecer o al amanecer y se dirigen directamente hacia el mar abierto, donde se refugian en las corrientes oceánicas. En realidad se sabe muy poco sobre esta etapa de la vida, pero es conocida precisamente por eso como años perdidos, y también se sabe que la madurez sexual toma entre de 10 a 50 años, dependiendo igual la especie, y pues no hay forma tal de determinar la edad de una tortuga marina, sino más que por su apariencia física. También una parte que es importante resaltar en esta parte de la anidación es que corren muchos peligros, ya sea por depredadores como otros animales, algunas aves, y pues también por efectos de la especie humana. Bien, hablemos de las tortugas marinas en el mundo. Desde una visión más general, podemos decir que actualmente existen alrededor de 245 especies de tortugas, de las cuales estas se distribuyen en 87 géneros y en 12 familias, y estas pues están distribuidas tanto en tortugas marinas como en tortugas terrestres. Hablemos de las especies de tortugas marinas aquí en México. En México tenemos una de las tortugas marinas más grandes, es la tortuga laúd, que pertenece a la familia Dermocelis coriacea, y pues sus características generales es que su color predominante es negro y tiene algunas manchas blancas, y estas tortugas pueden llegar a medir hasta 2 metros y pesar hasta 500 kilogramos o más. Cuando esta tortuga llega a su estado adulto, puede alimentarse principalmente de medusas, y pues como ya se mencionó, es una de las tortugas más grandes porque llega a los 2 metros de envergadura, y esta tortuga pues carece de dientes. En lugar de esos dientes tiene su mandíbula con una forma de W o de M, que es para sostener un poquito más su alimento. Esa tortuga pues no tiene esos escudos óseos que son flexibles en la parte de arriba, sino que, si se dan cuenta, su caparazón es un poco más alargado. Si nos damos cuenta en las demás especies de tortugas, podemos ver que tienen como unas figuras geométricas, las cuales van formando su caparazón. Entonces estas tortugas carecen de esos escudos óseos. Pues esta tortuga posee 7 quillas que son longitudinales y que son prolongaciones salientes. Después tenemos la tortuga verde, que es la Selonia midas. Entre sus características es que debido a su dieta, pues las reservas de grasa son de color verde, y pues de ahí es donde se da su nombre.
Esas tortugas pueden llegar a medir hasta 1,5 metros de longitud y llegar a pesar 230 kilos. La alimentación va desde pastos marinos hasta las algas. Esta tortuga tiene 4 escamas postorbitales, un pico plano con pequeños cortes para el forrajeo, que si vemos en la imagen se puede ver como unos ligeros piquitos que esto le sirva a desgarrar el pasto marino o las algas. Y tiene escamas prefrontales. Y estas tortugas, cuando son pequeñas, pues tienden a alimentarse de crustáceos como cangrejos. Estas visitan las costas de las corrientes de Humboldt para alimentarse, principalmente de algas verdes, y tiene 4 escudos laterales. Entre esto, esta es una de las tortugas que poseen uñas. Si vemos aquí en la parte de la aleta, podemos ver una pequeña uña. Y en su adultez cambian a una dieta que es meramente herbívora. Como se mencionó, pues empiezan alimentándose con pequeños crustáceos y terminan alimentándose pues de algas y de pasto. Después tenemos la tortuga carey, que es la Eretmocelis imbricata. De sus características es que su caparazón está formado por placas que están sobrepuestas y son de color café oscuro o café amarillo ámbar. Estas pueden llegar a medir entre 60 y 95 centímetros y pesar alrededor de 60 kilos. Su alimentación va de esponjas, erizos de mar y anémonas. Estas tortugas tienen un cuello largo que es para alimentarse de los corales. Tiene 4 escudos laterales. Tiene 4 escamas prefrontales y un pico similar al de un halcón. Estas tortugas visitan frecuentemente las costas de la isla de Pascua como un sitio de alimentación. Después tenemos la tortuga cabezona o la tortuga caguama, es la careta careta. Entre sus características es que estas son distinguidas por una cabeza y una mandíbula que son de gran tamaño, de ahí viene su nombre. Los adultos pueden llegar a medir de 90 a 110 centímetros de longitud y pesar hasta 180 kilos. Su alimentación es completamente omnívora, que va desde invertebrados marinos como los cangrejos, los mejillones, entre otros, y también de pastos y de forraje marino. Esta tortuga también se denomina como la tortuga boba porque es muy fácil de cazar o de atrapar. Puede tener algunas protuberancias en los escudos de su caparazón, como se ve en la imagen de acá. Tiene como que estos ligeros bultitos que pues salen de su caparazón. Tiene un caparazón que es más duro a comparación del de otras tortugas y tiene 5 escudos laterales. Sus mandíbulas pues realmente son bastante fuertes y esto le ayuda a romper los caparazones y las conchas. Su denominación, como ya lo mencioné, la denominación de ser tortuga cabezona es porque la cabeza es completamente desproporcional en relación a su cuerpo. Y si nos damos cuenta, en la parte de enfrente, entre sus ojos, tiene solamente un par de escamas prefrontales. Después tenemos la tortuga olivácea o la tortuga golfina, que pertenece al género Lepidocelis olivacea. Entre sus características es que esta tortuga está distinguida por ser la única que sale a poner sus huevos en la arribada o en la anidación masiva. Puede llegar a medir entre los 50 y los 70 centímetros de longitud y pesar entre 35 y 50 kilos. Su alimentación va desde pequeños peces hasta crustáceos, y esta tortuga es la más abundante de todas las tortugas marinas y también la más pequeña. La mandíbula es similar a la del pico de un loro, y esto porque, pues, como mencionamos en su dieta, le ayuda también a triturar los caparazones de estos crustáceos. Tiene entre 5 y 9 escudos laterales, y su cabeza posee una forma un poco triangular, como lo podemos ver aquí en la imagen. Va formando un pico en donde se encuentra su nariz, y esta puede tener más de un par de escamas prefrontales. Después tenemos la tortuga lora, que pertenece a Lepidocelis kempi, y sus características es que es la más pequeña de todas las especies de tortugas marinas
y alcanza una longitud de entre 70 centímetros y un peso de entre 35 a 50 kilos y se alimenta principalmente de crustáceos. Bueno, aquí tenemos un mapa de dónde se encuentran estas tortugas marinas aquí en México, que va desde estas especies. Acá en los puntos pues se encuentra la, por así decirlo, la simbología en donde vamos a hallar el tipo de tortugas. Las amenazas que podemos encontrar para las tortugas marinas es la pesca furtiva. Y esta pesca consiste principalmente en que se atrapen ciertas especies pues para su venta o su consumo. El consumo directo pues es muy popular, porque muchas personas piensan que la tortuga tiene beneficios afrodisíacos para ciertas personas, por lo cual pues es muy valorado en el mercado gastronómico, sobre todo en las playas de Oaxaca, porque no nada más sirve como, bueno, como lo mencioné, no nada más es como un alimento afrodisíaco, sino que también la misma cultura hace que pues bueno, el consumo de esta tortuga pues sea normal, pero muchas personas no saben que pues esto llega a tener un riesgo, que es el peligro de extinción y la eliminación total de esta especie. Según un estudio de la WWF, alrededor de 29,000 tortugas mueren debido a la pesca incidental. Y la pesca incidental, pues esto pasa que cuando, por ejemplo, si un barco está pescando camarones a gran escala, pues a veces entre sus redes también quedan atrapadas algunas tortugas u otras especies de fauna marina. Entonces lo que pasa aquí es que a veces las tortugas se pueden ahogar por la red, o simplemente son sacrificadas por los mismos pescadores. Después tenemos el comercio ilegal, que el comercio ilegal pues abarca bastantes vertientes en las cuales puede ser utilizada una tortuga, por así decirlo, que puede ir desde una mascota exótica, puede ir desde el uso de su caparazón o también para su consumo. Cuando me refiero al uso de su caparazón, en las playas de Nayarit hay a veces algunos señores, bueno, ahorita ya está prohibido, y también porque pues los penalizan. Antes había algunos señores que vendían mochilas hechas con los caparazones de estas tortugas. Entonces es lo que hacen algunas personas que se dedican a cazar estas tortugas para realizar alguna artesanía, y pues lucrar con estas. Entonces no saben, la mayoría de las personas pues conoce las especies, pero no conoce cuál es el riesgo en el que se encuentran. Entonces ellos solamente las cazan, generan dinero y pues ya no les importa nada más. Igualmente pues el consumo, como ya lo mencioné, pues puede ser desde el consumo pues cultural, como se los dije en Oaxaca, o puede ser por el mismo consumo a veces de los mismos turistas, porque a veces muchos turistas tienen esa inquietud de probar, por ejemplo, un caldo de tortuga o a ver a qué saben los huevos de tortuga. Entonces recurren a este tipo de comercio para poder conseguirlos y pues degustar este tipo de platillos. Bueno, para tenerlas como mascotas o como una especie exótica, pues es un poquito más difícil, porque pues son tortugas que necesitan más que nada de gran espacio, porque pues como ya vimos, la tortuga laúd es una de las más grandes, que puede medir hasta 2 metros, unas que miden 1,5 metros. Entonces muchas personas también no son conscientes de las condiciones en las que deben de vivir esas tortugas, y las tienen les compran estas tortugas a las personas que se dedican a venderlas de manera ilegal. Ellos generan su dinero, y mientras pues tú ya tienes un animal exótico que pues no te va a durar probablemente ni siquiera un mes de vida, por lo mismo de que le estás alterando completamente todas las condiciones y no estás dejando que se desarrolle con cierta calidad. Después tenemos la urbanización costera. La urbanización costera, pues como lo dice, es la expansión de edificios, de casas en las costas, y esto pues se deriva a más problemas, porque por ejemplo se pueden destruir las zonas de anidación solamente para construir algún hotel, o se puede destruir incluso el hábitat en las que ellas pueden salir
pues bueno, o sea, llegan a salir a tomar su descanso o como les dije, salen a anidar. Entonces ahí es cuando los asentamientos urbanos se instalan sin ver a estos animales, ¿no? Entonces alteran completamente y modifican su entorno y no les permiten que se desarrollen plenamente. Después, pues como ya lo mencioné, es la pérdida de hábitats para anidar. Y pues esto, una de las principales razones creo que es esta, la que les acabo de mencionar, que era de la construcción o la expansión de zonas urbanas, pero también son las mismas, a veces son los turistas, porque cuando hay turistas en algunas playas, pues estos no se dan cuenta a veces que debajo de sus pies pueden estar estos huevos, entonces los aplastan, o cuando los encuentran, pues pueden aventarlos, pueden aplastarlos, se los pueden llevar, o incluso muchas personas llevan a sus mascotas a las playas. Entonces, pues, ¿qué hacen sus mascotas? Escarban, encuentran los huevos y los destruyen. Entonces esto tanto destruyen el hábitat de anidación, lo alteran, lo modifican, como también destruyen la misma, pues, los huevos, y no permiten que haya pues un crecimiento de esta especie. Resaltando toda la problemática que ya nos mencionó Ulises, es necesario crear una serie de estrategias que permitan la conservación de las tortugas marinas. Para lograrlo, es necesario proteger realmente a las tortugas mediante la formulación de varios convenios o estrategias a nivel internacional, porque como ya se mencionaba, pues son especies que realizan varios viajes que están migrando, y entonces muchos países necesitan coordinar sus esfuerzos para lograr que estas estrategias funcionen. Deben cooperar y compartir esa responsabilidad, para lo que entonces se propone que se generen leyes y acuerdos internacionales con apoyo de investigaciones y de esfuerzos individuales, a la par de las organizaciones que están pues entregadas a la causa. Todas ellas juegan un papel súper fundamental, y la protección pues se va a dar a largo plazo, pero también significa que se van a estar desarrollando soluciones que reduzcan la dependencia en métodos de manejo que requieran la involucración pues un poco más directa por parte del ser humano, y como que vendrían siendo como el tener que reubicar los nidos, o que las tortugas tengan sus crías en medios de cautiverio. Y si las tortugas marinas no lograsen sobrevivir ni reproducirse por sí mismas, pues sin duda o sin ayuda de los seres humanos, obviamente pues estarían como viéndose condenadas. Ahora pues las áreas de alimentación y anidación deben ser protegidas, y es necesario que se fomente una ética pública de conservación para la vida silvestre, que las pueda solventar en los vacíos que existen en las leyes y las regulaciones de cada país, así como en la presión que se ejerce por parte de los intereses privados y de los cambios que hay dentro de todo este ambiente político. Como les mencionaba, pues existen una serie de leyes que son internacionales, pero pues también están un poco más específicos los objetivos o lo que está haciendo en este caso México para salvaguardar a las tortugas marinas. También es importante que sepamos que las tortugas marinas funcionan como especies bandera. ¿Esto qué significa? Significa que al ser una especie pues carismática, estas tortugas son importantes para, al mismo tiempo de protegerlas a ellas, proteger a las especies que conviven a su alrededor, justo porque pues llaman la atención para las personas en general, y es más fácil que al proteger a esta especie por ser pues carismática se sume como la atención para las
para estar apoyando estas acciones y proyectos de conservación. También es importante que sepamos que funcionan de la misma forma como especies indicadoras y que, pues, como les mencionaba, si su presencia supone una relativa salud en el ecosistema, pues va a ser como benéfico para todas las otras especies y el ecosistema en general. Todas las especies marinas en México que se encuentran están clasificadas como especies en peligro de extinción. Esto en la NOM oficial de la Semarnat número 059. Además, pues se ha documentado la declinación drástica de las poblaciones de tortugas marinas como la tortuga laúd del Pacífico y la tortuga carey del Caribe, por lo que la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la UICN, las clasifica como especies en peligro crítico de extinción. Ahora, pasándonos ya más un poquito a la problemática que sufren las tortugas a nivel nacional, a pesar de que se ha avanzado mucho en la conservación de las tortugas marinas, aún existen ciertos factores que generan presión para seguirlas manteniendo o que se mantengan en este estatus de especies amenazadas. Los factores más importantes, como ya los mencionaba Ulises, son la extracción directa, la captura y la mortalidad en pesquerías, la extracción de los huevos, la destrucción y degradación y contaminación de sus sitios de alimentación y la transformación de las playas, además del consumo de su carne y de sus huevos. En el marco regulatorio que vamos a encontrar aquí en México o en la parte legal se encuentra que el país regula el aprovechamiento y la conservación de las tortugas marinas. En teoría sustenta cuáles son las acciones que deben regular la operación y el manejo de las zonas de anidación, las de migración, observación y monitoreo. También se enfoca en la protección de las playas de anidación y regulan el uso de instrumentos de aretes de pesca que representen un riesgo para las tortugas, además de prohibir el aprovechamiento extractivo y la comercialización de ejemplares y productos derivados de las mismas, debido a su carácter de bienes nacionales o, como se mencionaba, de especies en riesgo. El gobierno federal establece una serie de instrumentos o mecanismos legales con el fin de protegerlas y conservarlas, además de ir poco a poco recuperando las poblaciones que ya se han ido perdiendo en sus áreas de anidación. Todo esto también está apoyado por la Ley General de la Vida Silvestre en el artículo 60, donde podemos encontrar que se menciona que está prohibido el aprovechamiento extractivo, ya sea para subsistencia comercial o incluyendo también sus partes y derivadas de las mismas. Además, en el artículo 420 del Código Penal Federal se pena este tipo de acciones con entre 1 y 9 años de prisión y al equivalente de 300 a 3,000 días de multas a quien incumpla con lo que se establece en la norma. Esto puede ser capturar o dañar o privar de la vida alguna tortuga, también a quien capture, transforme, acopie, transporte o dañe a algún ejemplar de estas especies que están declaradas en veda. Y también es importante que sepamos que están en México declaradas en veda desde el año de 1990. Luego también penan a quien realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, y a quien realice cualquier actividad con fines de tráfico, captura o posea o transporte o introduzca además alguna especie dentro o fuera del país, y a quien dañe a las especies de flora o fauna silvestres señaladas en lo anterior. Todas estas
normas también funcionan a la par con las estrategias que plantea Profepa para proteger a las tortugas. Estas estrategias son un poquito más sencillas, en teoría, ya que proponen el aumento de la presencia de playas de anidación, recorridos de vigilancia en las playas, certificación y verificación de las flotas camaroneras, visitas de inspección en donde se encuentren las tortugas, ya sea en los campamentos o donde se estén realizando actividades turísticas, y revisiones a las embarcaciones durante la temporada de anidación, y algunos cursos de formación y que también estén apoyados por la educación ambiental. Todas estas propuestas, planes y actividades están siendo constantemente vigiladas por una serie de expertos, tanto mexicanos como internacionales. Y pues bueno, si unimos todos los esfuerzos, al final es trabajo de todos, y hay cosas que podemos hacer cada uno para evitar que el problema que persiga a las tortugas marinas sea más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente, nosotros podemos apoyar reduciendo la contaminación con combustibles o otros materiales dañinos. También reducir nuestros desechos cuando vayamos a las playas, como los plásticos y basura, pues como en general, recogiendo también, aunque nosotros no generemos desperdicios, pues podemos recoger los que ya están. Es mejor dejarlo un poco más bonito que de lo que encontramos, y sobre todo también no incentivar a la pesca ni al comercio de cualquier producto relacionado con las tortugas marinas. Y bueno, chicos, pues en general sería pues todo de nuestra parte, y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, que pusieran atención, y esperamos que les sirva un poquito toda esta información y que sigamos trabajando pues como un equipo.